El tema que nos convoca el día de hoy es el de la recreación de la unidad entre los grupos sociales que existen en los Andes. Y ya algo de este tema lo hemos tratado cuando hemos hablado sobre la monarquía divina de los incas y nos referimos al Cusco dividido en dos partes, en la parte Hanan Cusco y Yurin Cusco. Ahora vamos a detallar más en qué consiste este dualismo en el mundo andino. Quizás la mejor manera de poderles explicar el significado que tiene para el hombre andino el dualismo es un mito que se narra en la comunidad de Sarwa, que queda en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Este mito narra lo siguiente. En los comienzos del tiempo venían cargando la campana de María Angola. Esta es la famosa campana que estaba en el Cusco y que ha trascendido las fronteras del Cusco, y en muchas comunidades tienen campanas María Angola. Pues Sarwa tiene una campana que se llama María Angola, y en los orígenes la venían trayendo de un lugar determinado y pesaba enormemente y no podían avanzar. Entonces decidieron lo siguiente: vamos a dividirnos. Ustedes van a ser Joyana y nosotros vamos a ser Sauja. Esta vez no es Hana y Yuri, no, sino Joyana y Sauja. Joyana quiere decir el primero, Sauja es un nombre más de carácter, un toponímico. Y entonces, a partir de ese momento en que se dividieron, se hizo posible la competencia entre los dos grupos. Y así fueron avanzando, compitiendo, y avanzaron rápidamente y se les aligeró la tarea. Este mito guarda correspondencia con la división dual en muchísimas otras comunidades donde el dualismo es un mecanismo para poder lograr la construcción de puentes, para poder lograr la limpieza de las iglesias, y también el dualismo puede convertirse en 4. El múltiple de 2 es 4, y entonces en algunas comunidades se dividen en 4. Y esos 4 grupos son los que permiten desarrollar las faenas comunales. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver en Cabana una faena comunal de limpieza del cementerio. El cementerio es una construcción cuadrangular, y entonces uno de los grupos se ocupa de la parte frontal, otro se ocupa de la parte de atrás y 2 grupos de las partes laterales. Y entonces compiten quién gana al otro grupo haciendo ese trabajo. De tal manera que podríamos decir que para muchos de estas comunidades campesinas el trabajo no lo hizo Dios como castigo, sino el trabajo es algo lúdico, es un juego, se convierte en un juego a través de la competencia. Y cuando se reúnen los 4 y trabajan al unísono, se recrea todo el conjunto de la comunidad. Está representada la unidad de la comunidad. La unidad de la comunidad se marca a través del dualismo o se puede marcar a través de esta cuadripartición, estos grupos. En el caso del Cusco, en la antigüedad era el sistema de los seques del Cusco lo que marcaba la unidad de la sociedad en su conjunto en el Cusco. Y de allí se proyectaba hacia
los distintos puntos cardinales, las 4 partes, porque los seques del Cusco estaban agrupados en cada uno de los 4 suyos que existían en el Cusco. En la actualidad hay muchas fiestas donde se destaca esta idea de poder recrear la unidad. Y tiene que ver mucho también con los mitos de origen. Por ejemplo, el mito de los hermanos Ayar. El mito de los hermanos Ayar, ellos son los fundadores del Cusco. Es Ayarmanco, Ayarucho, Ayarauca, Ayarcachi. Son los 4 hermanos, cada uno viene con su propia esposa, que es su hermana, ¿no? Y avanzan hacia el Cusco, y donde una varita que arrojan debería de caer vertical, ahí debería de fundarse la ciudad del Cusco, ¿no? Bueno, arrojan la vara, y la vara cae en lo que es actualmente el Cusco. Primero es en Guanacaure que cae la vara, pero allí es el punto donde se detienen, y de Guanacaure vuelven a tirar la vara, y la vara cae vertical en donde se ha construido la ciudad del Cusco. Entonces ahí se determina el lugar donde se va a fundar esta ciudad, que va a ser la sede del imperio de los incas. Pues bien, la idea es entonces que un ordenamiento social nace de la periferia. Vienen de la periferia los hermanos Ayar, tiran la vara, y el núcleo que se va a socializar, el núcleo que se socializa es determinado mágicamente por esta vara, y es allí donde se asientan. Entonces el Cusco propiamente podríamos decir nace de la periferia, nace de un itinerar de la periferia hacia el centro social. Ese es el sentido que tienen también las fiestas actualmente. Así como en el Cusco hay un mito de fundación que habla sobre Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen del lago Titicaca, y del lago Titicaca se dirigen hacia el norte y fundan la ciudad del Cusco, allí donde cae una vara que le había dado el dios Sol para poder establecer el ámbito donde radicarían los incas. Los andamarquinos de la provincia de Lucanas también tienen un mito muy parecido, que es el mito de los hermanos Mayu. Mayu quiere decir río. Entonces, un Mayu se llama Mayu Sawa, otro Mayu se llama Guaya, otro se llama Guaja, y el otro se llama Mayu Anta. Pues salen de la laguna de Yaurihuiri, y ellos se dirigen hacia el norte. Pero en el camino van desapareciendo por distintos factores de corte mágico cada uno de los hermanos, y da lugar a un punto geográfico significativo para la comunidad. Sawa da lugar a Sahuajocha, allí donde desaparece. Guaya da lugar a Guayaguarmi, que es uno de los anexos que tiene la comunidad de Andamarca, uno de los anexos del sur de Andamarca. Luego tenemos que Mayuguaja da lugar a Guagraja, desaparece, su sandalia se pierde, y da lugar a el anexo de Guagraja. Y finalmente quedó el último, Mayuanta. Pero Mayuanta está muy triste porque han desaparecido sus hermanos, y se pone a llorar. Y por las lágrimas de un ojo surge el río Vizca, y por el otro el río Hatun Guamaní.
Pero él ya ha llegado al punto final donde se ha gastado su sandalia, porque se iba a fundar el pueblo allí donde se gastaran las sandalias de oro que iban portando, y entonces llega ya al final, pero también ha dado lugar a la creación de estos dos ríos, que son los ríos que están uno en la banda occidental, otro en el lado oriental. Y él funda la ciudad de Andamarca, donde se ha desgastado su sandalia, y esto es en el lado occidental de el valle de Andamarca. El lado occidental y el lado oriental van a ser el lado donde están los anexos. O sea, el anexo de Guayaguarmi, Guagraja y después otro anexo que es el anexo de Chiricre, están en el lado oriental, y en el lado occidental está Andamarca propiamente dicho, que es el pueblo más importante, que cuenta con cerca de 3.000 habitantes más o menos. Lo que podemos avisorar de esta explicación es que acá hay nuevamente la idea de la fundación desde la periferia, porque los hermanos vienen de la periferia y el que queda y funda en el centro, la ciudad de Andamarca, ya ha logrado llegar al punto central del espacio socializado. El espacio socializado es creado de la periferia. Entonces acá podríamos hablar que hay un dualismo, como diría Lévi-Strauss, un dualismo concéntrico, que es aquel que ha partido de la periferia y ha forjado el centro. Igual que el caso de Manco Cápac y Mama Oyo, o de los hermanos Ajax, que vienen de la periferia, y el espacio que van a ocupar, el espacio que van a socializar, está en el centro. Pero el centro, el espacio socializado, también está dividido en dos partes, en dos mitades. Una mitad se llama Tuna, que queda hacia el oeste, y hacia el este está Pata, está dividido. Y la calle que divide a estas dos mitades, curiosamente se llama Lima, la calle Lima, para destacar la idea del centro, la capital del Perú. Y lo que es interesante es que las calles longitudinales que están hacia el lado occidental tienen nombres de héroes españoles o criollos, como Alfonso Ugarte, Jorge Chávez, por ejemplo, mientras que el lado oriental tienen el nombre de héroes indígenas, como puede ser el caso de Huáscar, por ejemplo, ¿no? Entonces, un lado está asociado con los mestizos, el otro lado está asociado con los que son los indígenas. A los mestizos se les dice mistis. Entonces, que vienen a ser como los foráneos que se han establecido allí, y los otros son los autóctonos, ¿no? Esas son las dos mitades, entonces, que marcan la unidad del espacio social. De tal manera que acá tenemos un dualismo diamétrico. A diferencia del de la periferia y el centro, estos dos que son paralelos, que son calles longitudinales que marchan paralelos, se les conoce como un dualismo diamétrico. Tuna y Pata son diamétricos. Pues bien, en la fiesta del agua, Oyar Jaaspi, vamos a ver cómo funcionan estas mitades y cómo se recrea la unidad. Se cree que la Tierra se abre el 2 de agosto. La Tierra está receptiva para poder ser fecundada. Entonces se ha escogido el mes de agosto
para poder hacer esta fiesta del agua, que es una fiesta de la fertilidad propiamente, ¿no? Y el 2 de agosto es el día en que ya se ha abierto la tierra y está receptiva. Va a estar receptiva durante todo el mes de agosto. El 8 de agosto se suelta el agua, que va a ir por los canales de riego. Primero se suelta el agua que corresponde hacia el lado occidental y al día siguiente después se van alternando con las de la banda oriental, con los sistemas de irrigación de la banda oriental. Y así se van alternando hasta que llegamos al 22 de agosto y el 23 de agosto simultáneamente se hacen pagos a la tierra en la banda occidental y en la banda oriental en unas lagunas que hay en cada uno de estos sitios. En el caso del lado occidental está la laguna de Yarpujocha y en el caso de la oriental está Jeruicha. Allí se hacen unos entierros de ofrendas que tienen 3 niveles. En el nivel más inferior se ponen productos que están relacionados con el maíz. El producto central es el objeto central que se coloca, es una pirámide cuadrangular hecha de polvo de maíz mezclado con grasa que viene del pecho de una llama. Entonces se hace la figura de una pirámide truncada y se le adorna a esta pirámide con hojas de coca, con distintas hojas de coca, y se le flanquea con 2 corontas de maíz blanco, que se le llaman, es el maíz almidón, el maíz blanco. Y luego se le pone unas vasijas, una que contiene chicha, otra que contiene agua de manantial virgen y otra que contiene vino. Son 3 vasijitas pequeñas y luego eso se tapa y en el siguiente nivel se ponen todos productos que tienen que ver con tubérculos. Pueden ser papas o productos que crecen entre la zona de la Puna y el valle, productos que son resistentes a las heladas, pues son ocas, oyucos, este tipo de productos. Habas también se colocan, pares de habas, de semillas de habas. Se tapa ese nivel y en el nivel superior se pone ichu, que está relacionado con la puna. Entonces, estos agujeros donde se ponen las ofrendas están marcando los niveles ecológicos en que se divide el espacio. La puna, la zona intermedia entre la puna y el valle que es donde se produce el maíz. Esto se repite en todas las ofrendas que se han hecho en días previos, pero simultáneamente solamente el 23 de agosto. Y el 24 de agosto comienza la fiesta en el pueblo. Ya se deja de hacer las ofrendas, se termina con las ofrendas en la periferia y entonces llegamos al pueblo. Nuevamente la oposición, periferia, centro. La periferia es para las ofrendas al agua, pero el centro es para celebrar la gran fiesta del agua. Y quienes auspician los distintos cargos son los regantes de la banda occidental. El día 25, el día que sigue, los que auspician los mismos actos festivos es la banda oriental. La única diferencia entre la banda occidental y los festejos de la banda oriental es que la banda occidental saca a unos personajes que les llaman los negros porque vienen con las caras untadas de negro y con unos sombreros de paja. Y entonces se le considera que estos son los campesinos, los agricultores. Y
los de la banda oriental van con la cara untada de rojo y con unos gorros que son como unas pasamontañas de piel. Y esos están asociados con la ganadería, se les dice los gringos y los negros. Lo que es interesante es que hay unas hormiguitas que son negras y rojas, y en vez de hacer peleas de gallos en esta sociedad, hacen un enfrentamiento entre las hormigas negras y las rojas y hacen apuestas a ver quién va a ganar. Pero lo que es interesante es que a las negras las llaman peruanitas y a las rojas les dicen chilenitas. Entonces eso confirma de que las negras se asocian con lo autóctono, con lo local, lo peruano, y lo rojo se asocia con la foraneidad. Entonces, de allí los valores se van reiterando. El lado occidental se asocia con lo local, mientras que el lado oriental se asocia con lo que es lo foráneo. Pues bien, lo que es interesante es que todas estas fiestas empiezan con procesiones, con una serie de actos, se hace un ritual en unas lagunas que hay en los alrededores del pueblo, ¿no? En el caso del lado occidental hay una laguna que está hacia el norte, allí el sacerdote, un cura católico, bendice a todos los productos de la tierra, ¿no? Y salen los hijos del agua, unos niños que se disfrazan de renacuajos, ¿no? Y todo esto se repite también en la banda oriental. Lo que es interesante es que mientras que la banda occidental está asociada con figuras masculinas, la banda oriental está asociada con unas figuras femeninas, ¿no? Y el cierre de los distintos actos que se realizan cada uno de los días, el cierre es con una competencia de danzantes de tijera. Y la danza de las tijeras siempre supone la oposición entre dos grupos de danzantes. Unos que son traídos por un cargullo, uno que pasa el cargo del danzante de tijera o danza mayor, y otro que también es danza mayor. Y entonces la competencia termina luego con un acto que es un acto más difícil. Después de haber hecho bailes, después de haber hecho una serie de pruebas y haber hecho pruebas de faquirismo, se atraviesan agujas, etcétera, etcétera, se termina bajando de la torre de la iglesia y haciendo tintinear unas barras de metal que parecen tijeras. Por eso se dice el baile de las tijeras, ¿no? Esa competencia cierra todos los actos y después de la competencia viene un baile generalizado en toda la comunidad, ¿no? Que es el baile de la reunificación de la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que la oposición de los danzantes de tijera ha dado pie a la recreación de la unidad. El dualismo da lugar a la unidad de la comunidad. Lo mismo es en el otro lado, en el lado oriental, y finalmente el día 26 ya se termina con un festejo asociado con otro santo y allí termina la fiesta. He presentado esta descripción de Andamarca porque es en cierta manera paradigmática de lo que ocurre en Sarwa, de lo que ocurre también en Aljamenja, que son otras comunidades que celebran la fiesta del agua y que terminan igualmente, en el caso de Sarwa, terminan, por ejemplo, en una especie de batalla ritual entre un representante del Ayu Sauja y otro representante del Ayu Joyana, y es una especie de pelea a codazos, se tienen que empujar a ver quién tumba al otro. Entonces, siempre el acto final es un acto
de competencia, competitivo. La competencia siempre es entre dos, entonces la fiesta del agua termina en una recreación total de la dualidad y luego de una reunificación de la dualidad a través de la competencia. Esto lo he visto en estas comunidades, lo he visto en la celebración de la Virgen del Carmen en Paucartambo, donde se hace un festejo que se llama la guerrilla, donde pelean los collas con los quechuas, los de la altura con los quechuas. Esta es la característica de la recreación de la unidad en estas comunidades y en muchísimas otras comunidades en el Perú. En Ancash se hacen a través de las representaciones de la muerte de Atahualpa, por ejemplo. Hay veces que ahí terminan en una reunificación de los españoles con los indígenas, a pesar de haber matado a Atahualpa, pero se termina en una idea de la reunificación. Entonces, esta es la idea que trato de presentarles acerca de cómo el dualismo conduce a la reunificación. En un primer momento separa el dualismo y permite la competencia, es lo que permite la competencia en las faenas que se hacen, las faenas para construir torres de iglesia o para poder lograr limpiar el cementerio o limpiar la plaza, por ejemplo. Pero de todas maneras el dualismo es esencial para poder recrear la unidad en estas comunidades. Eso es todo por el momento y ya seguiremos con otro tema.